Sí, te escucho. Ok, listo. Entonces, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia a E? Es decir, esta distancia de acá, yo puedo aplicar tangente, ¿no? Tangente de 30 grados es igual al lado opuesto, que es AE, sobre el adyacente, que es AB, que son 6 pies. Tendremos ahí entonces que tangente de 30 grados es igual al lado opuesto, el que está enfrente del ángulo, AE, que es un valor desconocido, sobre el lado adyacente. El lado adyacente son estos 6 pies. Esto que está dividiendo lo paso acá a multiplicar y nos queda entonces que AE es igual a tangente de 30 por 6 pies. Tangente de 30 por 6, 3 puntos. Ok, listo. Entonces acá tendremos que esto es 3.46, 3.46 pies. Ok, entonces ese es el brazo, que es el brazo que tiene la fuerza de 450 libras. Entonces ya definimos lo que es momento. Momento es fuerza por distancia. Entonces decía que hacemos sumatoria de momentos en el punto donde tenemos mayor incógnitas para eliminar las incógnitas porque no tienen brazo, porque concurren al punto. Entonces vamos a decir que vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A igual a cero. Entonces decimos que sumatoria de momentos en el punto A es igual a cero, y si el punto la fuerza la hace girar en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces miremos, entonces miremos acá, imaginariamente. Si yo estoy en el punto A, y esta fuerza que está acá, ¿cómo hará girar este punto A? ¿En sentido horario o antihorario? Co- ¿Cómo lo hace girar? ¿Cómo hace girar al punto A? Miremos este lápiz que tengo acá. Este es mi punto A, esta es mi fuerza. ¿Esto cómo lo hace girar? ¿En qué sentido? ¿Horario u antihorario? Tomen un antihorario. ¿Listo? Al punto A lo hace girar en sentido antihorario. Momento que es fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? Reacción vertical de C. ¿Cuánto es el brazo? 6 pies. Como lo hace girar en sentido antihorario, es más. Entonces tendremos la fuerza, que es la reacción vertical de C, el brazo, que es 6 pies, y yo estoy diciendo que si hace girar al punto A en sentido antihorario es más, entonces por eso queda más. Preguntas acá de esta parte. ¿Quién tiene? Ok, entonces ya salimos de esta fuerza. La otra fuerza es la fuerza de 600, pero explicaba que como la fuerza llega al nodo, no va a tener brazo. Y la otra fuerza es la fuerza de 450. ¿Cómo hace girar esta fuerza de 450 al punto A? ¿En sentido horario u antihorario? Tomemos el lápiz, imaginémonos que acá en la parte de abajo está el punto A y que lo hace girar en sentido horario. Entonces, como lo hace girar en sentido horario, es menos
¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 450 libras y la distancia, que es perpendicular al punto donde estoy haciendo momento con respecto a la alineación de la fuerza, es este valor AE que acabamos de calcular, que es de 3.46. Y como no hay más fuerzas que produzcan momento en el punto A, para que esto esté en equilibrio debe ser igual a cero. Entonces esto va a ser igual a cero. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Del despeje nos queda entonces que la reacción vertical en el punto C va a ser igual a 450 libras por 3.46 pies dividido sobre 6 pies. Esto que está restando pasa acá a sumar y esto que está multiplicando pasará a dividir y se me van las unidades de pies y me queda que la reacción vertical de C es la operación que yo hago acá. Es decir, que la reacción vertical de C es igual a 450 por 3.46 entre 6 y eso es 259.5 libras. Entonces me dio positivo. Al darme positivo significa que la dirección que había asumido de la fuerza hacia arriba está ok. Entonces coloco la dirección de esa reacción, va hacia arriba. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Ah, había que colocar el momento, pero solo el momento. La segunda ecuación de equilibrio estático en el plano es sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a colocar como positivo. Hacia arriba va la reacción vertical de C, que ya la calculamos, de 259.5. O sea, vamos a colocarla acá. Esta va hacia arriba y vale 259.5 libras. Entonces, hacia arriba van 259.5. Como van hacia arriba es más. Entonces acá tendremos 259.5 libras hacia arriba. ¿Qué más va hacia arriba? Hacia arriba va la reacción vertical de A, que va a ser desconocida. Como va hacia arriba, entonces aquí tendremos más la reacción vertical de A. Y la otra fuerza que actúa en el sentido Y son estos 600. Como la punta de la flecha va hacia abajo, entonces es menos 600 libras igual a 0. Y de acá del despeje nos quedará entonces que 259.5 menos 600 es igual a menos 340.5, que están restando de este lado, entonces pasará a este lado a sumar. Nos quedará entonces que la reacción vertical de A es igual a 340.5
.5 libras. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Y la tercera ecuación de equilibrio estático es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y todo lo que vaya hacia la derecha lo vamos a colocar positivo. Si vemos la cercha, hacia la derecha o en la dirección X va la reacción horizontal de A. Y en X va hacia la derecha también 450 libras. Como va hacia la derecha, más 450 libras. Y para que esto esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. Entonces cuando despejo, esto que está sumando acá, pasará acá a restar. Y nos queda que la reacción horizontal de A es igual a menos 450 libras. ¿Qué me está diciendo este signo menos? El signo menos lo que me está diciendo es que yo había colocado mi reacción horizontal hacia la derecha. Ese signo me dice no va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Entonces tendré que la reacción horizontal de A es igual a 450 libras y no va hacia la derecha como la había colocado, sino que va hacia la izquierda. Cuando me da un signo menos, eso significa que el sentido que había colocado en la fuerza no es en ese sentido, sino que es en sentido contrario. Entonces acá digo, listo, me dio negativo, entonces coloquémosle el sentido real a esto. Esto realmente no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Es la reacción horizontal de A. Y vale 450 libras. Y la reacción vertical de A, que ya calculamos, esa nos dio 340.5 libras. Entonces, paso número 1, cálculo de reacciones. Hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Entonces, en el paso número 2, nosotros nos vamos a ubicar en un nodo donde queden dos incógnitas. Es decir, nosotros podríamos comenzar con el nodo C y en el nodo C quedarían dos incógnitas que es la fuerza BC y la fuerza CD. O podríamos comenzar en el nodo A y en el nodo A quedarían dos incógnitas que es la fuerza AB o la fuerza AE. Y tendremos que colocar todas las fuerzas que actúan en el nodo. Entonces comenzamos con C o comenzamos con A. Voy a comenzar con C. Entonces si comienzo en C, yo debo asumir que
el elemento trabaja a tensión o a compresión. ¿Cómo debe, si es a tensión, cómo debe ir la fuerza o la punta de la flecha, entrando o saliendo? Saliendo. Tensión saliendo. En- entonces, diagrama de cuerpo libre del nodo C. Diagrama de cuerpo libre del nodo C. En el nodo C tenemos la reacción vertical de C hacia arriba de 259.5. Y las que van a ser incógnitas aquí, entonces va a ser la fuerza interna BC o CB y la fuerza CD. Entonces yo voy a colocar acá, esta fuerza la voy a colocar en compresión y esta fuerza la voy a colocar en tensión. Esta es la fuerza CD y BC. Y el ángulo que hay entre esas fuerzas es un ángulo de 30 grados. Sí, señor. Sí. Yo la puedo colocar a tensión o a compresión. Cuando resuelva las ecuaciones, si me da positivo, queda a tensión o a compresión, dependiendo cómo le había colocado. ¿Sí? Arbitraria. Pero acá yo la saco por intuición. Si CD tiene reacción vertical de C hacia arriba, esta componente Y de CD va a ir hacia abajo o hacia arriba. Tendría que ir hacia abajo, ¿sí? Entonces si yo tomo CD, voy a hacerlo aquí al ladito solamente una vez. Entonces yo aquí tengo CD. Entonces CD tiene una fuerza hacia abajo y tiene una fuerza hacia la derecha. Esta fuerza C, D, Y, ¿quién me decía que es igual? ¿A CD por coseno de 30 o a CD por seno de 30? Muchas gracias. Esto es CD por seno de 30, la componente Y de la fuerza CD. Y la fuerza CDX a que es igual. Esta es igual a CD por coseno
de 30 grados. Es decir, que poner la fuerza CD aquí es lo mismo que poner estas dos componentes, FCDY y FCDX. La CDY que va hacia abajo y la CDX que va hacia la derecha. Y aplico las ecuaciones de equilibrio estático. Voy a colocarlas acá. FC de y esta es FC de X. Y aplico las ecuaciones de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendré la primera, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo coloco como positivo. Tendré acá entonces que hacia arriba va la reacción vertical de C, que es de 259.5. Y como va hacia arriba es positivo, 259.5 libras. Y hacia abajo, como va hacia abajo va la fuerza FCDY. ¿Y cuánto vale FCDY? FCDY vale CD por seno de 30. Y para que esté en equilibrio esto debe ser igual a 0. De ahí me va a quedar entonces que el valor de CD, ¿cuánto es? Gracias, 519 libras. Positivo. ¿Qué me dice el valor positivo? El valor positivo me dice que el sentido que había colocado de la fuerza CD está ok. Y como la punta de la flecha va entrando y el sentido está ok, entonces ese elemento trabaja a compresión. Ahora aplico la segunda ecuación de equilibrio estático, que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y si va hacia la derecha, entonces esto va a ser positivo. De acá nos va a quedar que las fuerzas que van en el sentido X es la fuerza BC, que la coloqué hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda es menos, entonces esto es menos BC. Y hacia la derecha va la componente de la fuerza FC de X. Esa fuerza FC de X es CD por coseno de 30. Como va hacia la derecha es más CD, que dio 519 por coseno de 30. Igual a 0. Ya habíamos determinado CD. CD es 519 y nos queda menos
BC más 519 libras por coseno de 30 grados y esto es igual a 0. Esto que está restando pasa acá a sumar y nos queda entonces que el valor BC es igual a 519 por coseno de 30, 449.47. Me dio positivo. ¿Qué significa el positivo? El positivo significa que la dirección que asumimos está ok. El sentido que asumimos está ok. O sea que realmente sí va hacia la izquierda, pero como la punta de la flecha sale del nodo C, ese elemento trabaja a tensión. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta allí? ¿Quién tiene? Cuando la punta de la flecha sale del nodo, el elemento trabaja a tensión. Cuando la punta de la flecha entra al nodo, el elemento trabaja con presión. Entonces ya tenemos las fuerzas internas de dos elementos. Entonces tenemos la fuerza interna de este elemento de acá y tenemos la fuerza interna de este elemento de acá. Entonces debo moverme ahora a un nodo donde me queden dos incógnitas. Si nosotros nos movemos al nodo B, en el nodo B ya es conocida la fuerza BC que nos dio a tensión, pero va a ser desconocida la fuerza de B, la fuerza BE y la fuerza AB. Es decir, que si yo me ubico en este nodo B me van a quedar tres incógnitas. La fuerza de este elemento, la fuerza de este elemento y la fuerza de este elemento. Entonces no me muevo al nodo B porque me quedarían tres incógnitas. Y siempre me deben quedar dos incógnitas cuando trabajo por el método de los nodos. Mientras que si me ubico en el nodo B, me van a quedar dos incógnitas que es la fuerza del elemento de E y la fuerza del elemento de B, porque la fuerza del elemento CD ya la conocí. Entonces me ubico en el nodo B para que me queden solamente estas dos incógnitas y calculo las fuerzas de estos elementos. Entonces paso a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo D. Diagrama de cuerpo libre del nodo D. Entonces en el nodo D está el elemento CD. El elemento CD que me dio, ¿cuánto me dio el elemento CD? El elemento CD me dio 519 a compresión, entonces debe entrar en el nodo D. Entonces ahí tengo mi nodo D y acá tengo la fuerza que ya conozco. Esta es la fuerza CD de 519. ¿Sí? Sí, a compresión.
en el punto C a compresión. Lo que trabaja a compresión es el elemento CD. Entonces, como está a compresión, debe entrar en el nodo. En el nodo C entra, pero ahora que estoy en el nodo D, debe entrar porque el elemento CD es el que trabaja a compresión. El elemento CD está a compresión, sí señor. También debe entrar porque para que trabaje a compresión debe entrar al nodo. Ahora, ¿cuáles son incógnitas? Las incógnitas van a ser DE y BD. Voy a colocar las dos a tensión. Y esta se llama DE y DB. Las dos siguen teniendo el ángulo de 30 grados. Para que esta fuerza esté contrarrestada en la componente X, ¿cómo debe ir esta fuerza? Así como la coloqué o entrando. Entrando, porque no va a haber la componente X que contrarreste esta fuerza. Entonces, este elemento realmente va a trabajar es a compresión. ¿Por qué? Porque las dos tienen ángulo de 30 grados. Fíjense acá que este ángulo es de 30 grados, entonces este ángulo acá también sigue siendo de 30 grados. ¿Listo? Entonces, para que contrarresten, tendrán que ser iguales, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, entonces, esta fuerza X y la azul o sea que va a tener la componente X, esta va a ser la componente DEY y esta va a ser igual a la componente DEX. Entonces, para equilibrar una que va hacia la izquierda, otra que va hacia la derecha, entonces tendré acá que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha lo voy a colocar como positivo. Dx va a ser igual a ¿qué? Mi componente dx a qué va a ser igual.
DE por coseno de 30 o DE por seno de 30. Muchas gracias. Entonces acá tendremos DE por coseno de 30 grados. La componente de x, como va hacia la derecha, es positiva. Y la otra componente será 519 por coseno de 30 grados, que es esta componente que va hacia acá y va hacia la izquierda, pero CD es 519. Entonces será menos 519 libras por coseno de 30 grados igual a 0. De ahí nos queda entonces que DE va a ser igual a 519 libras. Dio positivo, que significa que el sentido que había colocado la fuerza DE está ok. Y como está entrando al nodo, entonces ese elemento DE trabaja a compresión. Preguntas hasta allí. ¿Quién tiene? Recuerden que este ángulo acá también es de 30 grados. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces la componente de EY es DE por seno de 30 y va hacia abajo. Ahí tendremos entonces menos DE por seno de 30 grados. La componente CD, que es va hacia arriba y es seno, entonces más 519 libras por seno de 30 grados. Y la que hace falta es DB, que va hacia abajo, menos DB igual a 0. Entonces, ¿cuánto es DE? Es 519 menos 519 por seno de 30 más 519 por seno de 30 es 0. De donde queda que DB es igual a 0. Es decir, no trabaja a tensión ni trabaja a compresión. Son elementos fuerza cero. ¿Qué son elementos fuerza cero? Son elementos que se colocan para darle mayor rigidez a la estructura. ¿Qué es darle mayor rigidez a la estructura? Que tenga menores deformaciones por las cargas que están actuando. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Sí, señor. Voy a hacerlo acá solito. Voy a hacer solamente DE. Entonces ya sabemos que DE, esa compresión, $519 libras. Entonces acá tendrá que llegar
de X. Y acá esta será de Y. Y este ángulo acá es 30 grados. Seno de 30 es igual al lado opuesto, que es DEY, sobre la hipotenusa, la diagonal que vale 519. Esto que está viendo acá pasa a multiplicar. Acá tendremos 519 libras por seno de 30. Igual a DEY. ¿Cómo va DEY? DEY va hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo es menos DE que es 519, porque la calculamos acá, por el seno de 30. Ahora, esta CD que es 519, entonces lo mismo, si hago la figura, esta va a tener una componente hacia la izquierda y una componente hacia arriba. Este ángulo acá es de 30. Esto es CD, que vale 519 libras. Esta va a ser la componente CDX y esta va a ser la componente CDY. Ahí repito, el mismo procedimiento. Seno de 30 es igual al opuesto, que es CDY, sobre la hipotenusa, que es la diagonal, que vale 519 libras. Y esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces, CDY es igual a 519 libras por el seno de 30. ¿Cómo va CDY? Hacia arriba. Entonces, como va hacia arriba es más 519 por seno de 30. La DY, como va hacia abajo, es menos 519 por seno de 30. Y la otra fuerza que actúa en Y es dB, que como la coloqué hacia abajo es menos, dB igual a 0. Menos 519 por seno de 30 más 519 por seno de 30 es 0. Y nos queda entonces que dB es igual a 0. No sé si te quedó clara la pregunta. Listo, perfecto. Entonces ya hallamos la fuerza de dos elementos más. Entonces hallamos la fuerza de este elemento de acá y hallamos la fuerza de este elemento de acá, que es un elemento fuerza 0. Entonces ya yo puedo pasar al nodo B, porque cuando paso al nodo B ya conozco este que tiene fuerza 0. Este de acá va a ser desconocido y este de acá va a ser desconocido. O paso a este de acá, donde va a ser desconocido este y este. Entonces siempre debo pasar donde tengo dos incógnitas. Acá voy a pasar al nodo B y van a ser incógnitas AB
y va a ser incógnita BE, porque ya conozco cuánto es dB, que es 0, y cuánto es la fuerza de BC, que dio a tensión. Entonces paso al nodo B porque tengo dos incógnitas. Diagrama de cuerpo libre del nodo B. Entonces tengo mi nodo B, en el cual tengo la fuerza BC, que ya la había calculado. Me dio que la fuerza BC es de 449.47 a tensión, entonces debe salir del nodo B. Como BC es a tensión, debe salir del nodo B, y esto tiene un valor de 449.67 libras a tensión. 449.47. Acá tengo mi nodo B. A mi nodo B también llega la fuerza del elemento BD, pero BD es 0. A mi nodo B también está llegando las que van a ser incógnitas. Entonces la que va a ser incógnita va a ser esta fuerza, eh, E, esta fuerza BE, que la coloco a compresión. Y la coloco a compresión porque la intuición me está diciendo que, bueno, no, es que esta no va a ser a compresión porque debe contrarrestar esta. Bueno, voy a dejarla así para darnos cuenta del signo. Y la otra es la fuerza AB, que va a ser incógnita. La voy a colocar a tensión. Entonces, tengo dos incógnitas que son esta, y necesito saber cuál es el ángulo que hay entre esas dos fuerzas. Entonces, para hallar el ángulo que hay entre esas dos fuerzas, digamos que este es ángulo beta, entonces yo puedo decir que tangente de beta es igual al lado opuesto, que es AE, que dio 3,46 pies, sobre el lado adyacente, que son 3 pies. Estoy analizando este triángulo de acá. Tangente de beta, lado opuesto, AE,
3,46 sobre el lado adyacente 3 pies, y entonces acá nos va a quedar que nuestro ángulo beta va a ser igual 3,46 entre 3 ar tangente 49,07. Y aplicamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver. Entonces, si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, nos vamos a dar cuenta que el elemento BE es igual a 0. ¿Por qué? Porque este elemento no va a tener una componente que contrarreste la componente Y acá en este nodo, porque BD es DB es igual a 0. Entonces, si tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo colocamos como positivo. Este BD es 0 y la componente BE va a tener una componente BE por seno de 49,07 y eso debe ser igual a 0. Entonces ahí tendremos que la componente BE va a tener menos BE por seno de 49,07. ¿Y quién se perdió aquí con la componente Y de esta? Lo vuelvo a hacer otra vez. Entonces la componente BY, como está al frente de seno, entonces sería BY por seno 49,07 hacia abajo. Ahí tendremos menos BE por seno de 49,07 y hacia arriba va BD, pero BD es 0, igual a 0. Entonces aquí nos va a quedar que BE va a ser igual a 0. Preguntas acá de esta parte, ¿quién tiene? Ahora, como hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. La componente BE vale 0, o sea que no va a tener componente en X, pero AB aquí va hacia la izquierda, entonces menos AB más BC, que va hacia la derecha, 449,7 libras, 47.
igual a 0. Esto que está restando pasa a este lado a sumar. Nos quedará entonces que AB es igual a 449.47 libras. De un valor positivo significa que el sentido que habíamos asumido hacia la izquierda está ok. Y como AB sale del nodo, ese elemento trabaja a tensión. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Quién tiene? Entonces ya hallamos esta fuerza de acá y ya hallamos esta fuerza de acá. Entonces, paso al siguiente que me hace falta, entonces que será el nodo A. Y en el nodo A me va a quedar como incógnita la fuerza AE. Diagrama de cuerpo libre del nodo A. En el nodo A que tenemos todas las fuerzas que actúan en el nodo A. Y las fuerzas que actúan en el nodo A es hacia arriba 340.5 libras. Que es la reacción vertical de A. Reacción vertical de A. $340.5 libras. Hacia la izquierda, la reacción horizontal de A de 450 libras. A ese nodo A llega la fuerza del elemento AB o BA, y la fuerza del elemento AB o BA nos dio 449.47 libras a tensión, entonces debe salir del nodo y nos falta la fuerza del elemento que llega verticalmente, que es la fuerza del elemento AE. ¿Cómo coloco AE? ¿A tensión o a compresión? Compresión para que equilibre la fuerza que va hacia arriba de 340.5. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y que todo lo que vaya hacia arriba sea positivo, hacia arriba yo tengo 340.5, hacia abajo tengo AE. Y esto debe ser igual a 0. ¿De dónde me queda entonces que AE
es igual a 340.5 libras. Y como me dio positivo y la punta de la flecha va entrando, el elemento AE trabaja a compresión. Y ahora por sumatoria de fuerzas en X igual a cero, esto debe darme igual a cero para que esté en equilibrio. Entonces por sumatoria de fuerzas en X igual a cero y que todo lo que vaya hacia la derecha sea positivo. Entonces aquí tengo hacia la izquierda 450 libras es negativo. Hacia la derecha tengo 449.47. ¿Cuánto me va a dar eso? Eso me va a dar cero. Pero no me va a dar cero, me da 0 punto algo. Menos 450 más 449.7 menos 0.3. Pero realmente esto debe dar cero. ¿Por qué no me da cero? Porque tomé solamente algunos decimales. Si tomo todos los decimales, esto me va a dar cero. ¿Por qué? Porque debe estar en equilibrio la suma de fuerzas en X. Hacia la izquierda tengo 450, hacia la derecha debo tener también 450. Acá tengo 449.47. Pero vuelvo y repito, ¿por qué me da 449.47? Porque solamente tomé dos decimales. Si tomara todos los decimales de la tangente, entonces esto va a ser 450. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Entonces ya conozco todas las fuerzas de los elementos. O sea, ya conozco la fuerza de este elemento. Y ahora voy a irme al nodo E solamente para chequear que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero. Y debe darme cero. Ya todas son conocidas. ¿Qué tenemos en el nodo E? Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo E para verificar. Diagrama de cuerpo libre del nodo E. En el nodo E tenemos dos fuerzas, una fuerza hacia abajo de 600 y una fuerza hacia la derecha de 450. Tenemos la fuerza del elemento AE que nos dio a compresión de 340.5, como nos dio a compresión debe entrar y también tenemos la fuerza del elemento BE, pero la fuerza del elemento BE habíamos verificado que nos daba cero. Y la fuerza del elemento ED, el elemento ED que nos dio, no lo veo por ahí,
519 a compresión. Debe entrar. Y ya sabemos que esa fuerza de E forma un ángulo de 30 grados acá. Y vamos a revisar que ese equilibrio nos da cero. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero, todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Nos queda entonces que hacia la derecha tenemos 450 libras y hacia la izquierda, ¿qué nos queda? ¿Quién me ayuda ahí a ver qué tanta atención estamos prestando? Gracias. 519 libras por el coseno de 30 grados. Y esta operación de acá nos debe dar igual a cero. ¿Cuánto es eso? Vamos a verificar. 450 menos 519 por el coseno de 30.53. Entonces esto es igual 0.53. Si tomáramos todos los decimales, esto debería ser igual a 0. ¿Listo? Porque debe estar en equilibrio si tomáramos todos los decimales. Y ahora chequeamos sumatoria de fuerzas en Y. Cuando hablo de todos los decimales es que este valor de acá, este valor de AE, es 3,47, todos los números que están acá, ¿sí? O sea, 6 por tangente de 30, 6 por tangente de 30, 3.46, 41, 01, 6, 15. Si tomo todos los decimales de acá, nos va a cerrar en 0 con todos los decimales. Pero solamente tomé 2, ¿sí? 3,46. Por eso nos da ese error de 0 punto algo. Pero la suma debería ser igual a 0. Ahora chequeamos que la suma de todas las fuerzas en Y sea igual a 0. Tendremos entonces que por suma de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a colocar positivo. Entonces, ¿qué tenemos en Y? En Y tenemos 340.5 hacia arriba. Hacia abajo tenemos 600 libras. Y hacia arriba tenemos 519 por seno de 30. Y cuando hacemos toda esa operación, eso debe ser igual a 0, porque debe estar en equilibrio. Entonces ahí nos queda entonces 340.5 menos 600 más 519 por seno de 30. Bueno, ahí sí cerró exacto. Entonces la suma de esto es igual a 0. Y con eso calculamos la fuerza de todos los elementos de la cercha. Entonces, los elementos de la cercha tenemos a E de 340.5 a compresión. Tenemos a B 449.47 a tensión.
El elemento BE igual a 0. El elemento DB igual a 0. El elemento DE de 519 libras a compresión. ¿Cuál falta por acá? El elemento CD de 519 libras a compresión y el elemento BC de 449.47 libras a compresión. Y las reacciones la horizontal A de 450 libras hacia la izquierda, la vertical A de 340 libras hacia arriba y la reacción vertical de C de 259.5 libras. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene?